Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Jesús Cortés García. Soy licenciada en enfermería y soy líder de la clínica de catéter del Hospital General de Zapopan, donde colaboro desde hace 3 años. Hoy en esta charla les voy a platicar de prevenciones e infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter venoso central. El contenido de esta charla tiene como objetivo, número 1, infecciones asociadas a la atención de salud. Número 2, infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter, la CLAPSI. Número 3, actualizaciones de la norma 045. Número 4, protocolo de colocación apegados a las guías de práctica. Número 5, acciones generales. Número 6, acciones específicas. Número 7, infecciones relacionadas al torrente sanguíneo. Las infecciones asociadas a la atención de salud se define de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital o centro sanitario, que no estaba presente ni en el periodo de incubación, al momento de su ingreso y que puede inclusive llegar a manifestarse después del alta del paciente. Esto nos refiere que cuando nuestros pacientes reingresan al hospital dentro de las primeras 24 horas o 48 horas, con signos y síntomas de fiebre de 38 grados, dificultad respiratoria, náuseas, vómito. En ese momento podemos sospechar que ese paciente pudo haber adquirido una IAS y por eso regresa al centro hospitalario. Las infecciones asociadas a la atención de salud, las IAS, son un problema relevante de salud pública, de gran trascendencia económica y social, constituyendo un desafío para las instituciones y el personal de salud responsable de su atención. En México, se ha estimado que la frecuencia de IAS en las unidades hospitalarias varía desde un 2.1 hasta un 21%, de acuerdo con el último informe anual de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica del periodo 2005 al 2015. ¿Qué es un paquete de medidas de prevención de IAS? Son un conjunto de intervenciones que disminuye cada una por sí misma la tasa de infecciones y que, al ser integradas como parte de un procedimiento, potencialmente actúa de manera sinérgica, aumentando los efectos favorables. Cada estrategia debe de estar respaldada por evidencia científica de alto nivel. Los resultados de los cuidados de los pacientes mejoran significativamente cuando se reúnen y se combinan varias intervenciones. Infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter, CAPSI. La infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central es definida por la CDC de Atlanta como la presencia de un patógeno cultivado en uno o en más hemocultivos y organismo cultivado de sangre no relacionado con otro foco de infección. Los paquetes incluyen una serie de medidas basadas en evidencia que, cuando se implementan en conjunto, han demostrado producir mejores resultados y en un mayor impacto que cada una de las medidas de manera individual. Es necesario un enfoque multidisciplinario y multimodal. Cada uno de los elementos del paquete debe de ser implementado para incrementar la posibilidad de resultados favorables. Una implementación exitosa está vinculada a la capacitación continua del personal y educación a los pacientes para obtener un mayor conocimiento y dominio de las estrategias para el control de las IAS, lo que favorece la correcta toma de decisiones. La reducción del riesgo de CAPSI es una iniciativa de alta prioridad en la calidad de atención en salud para los profesionales en la terapia de infusión intravascular. Existen 6 intervenciones básicas de bajo costo y basadas en evidencia para la prevención de CAPSI. Lavado de mano adecuado, uso de clorexidina en solución jabonosa, uso de barrera máxima,
inserción del catéter en la vena subclavia, mantenimiento y manejo adecuado del catéter venoso central y retiro de él cuando sea necesario. La norma 045 tiene como prevención y control de infecciones del torrente sanguíneo, evitar el uso de sellos de heparina en el catéter periférico, prohibida la utilización de sonda de alimentación como catéter intravascular, instalación y manejo y cuidado del sistema integral de la terapia intravenosa. También cuenta con medidas de prevención generales. Estas son higiene de manos, precauciones estándar y por mecanismo de transmisión, programa de agua segura, paquetes preventivos, metodología para el estudio de brotes. Los protocolos de colocación apegados a la guía de práctica. Estandarizar el protocolo de cuidado enfermero a la persona con terapia de infusión en sus diferentes modalidades de los accesos vasculares. Establecer un protocolo apegado a los manuales de práctica clínica para las acciones y el material que se debe utilizar durante la instalación, mantenimiento y retiro de los accesos vasculares. Identificar, reducir y controlar las complicaciones mecánicas e infecciones relacionadas a la terapia de infusión y dispositivos de accesos vasculares. La terapia de infusión intravenosa se realiza frecuentemente, por lo que puede ocasionar eventos adversos infecciosos o no infecciosos. Entre el 1 y 10% de estos pacientes desarrollan infecciones locales o sistémicas relacionadas con el uso de catéter, causadas por la alteración o ruptura de la integridad de la piel, lo que da entrada al paso de los microorganismos colonizadores. Para garantizar en un paciente la eficacia y la seguridad, se requiere la participación conjunta del médico, profesional de enfermería, donde se debe de tener una adecuada prescripción por escrito. Datos del paciente, la solución o sustancia a pasar, el tiempo a fundir y la frecuencia. El profesional de enfermería deberá garantizar que la administración de la terapia de infusión cumpla con lo siguiente: investigación de alergias, valorar de forma integral a la persona para seleccionar el vaso vascular idóneo, utilización de precauciones estándar, principios de asepsia y antisepsia para la instalación y manejo del retiro, manejar la regla de los 10 correctos. Los 10 correctos son: número 1, medicamento correcto. Número 2, reconstitución y dilución. Número 3, indicación y dosis. Número 4, vía de administración. Número 5, hora de administración. Número 6, paciente correcto. Número 7, comunicación afectiva con el paciente. Número 8, velocidad de la administración. Número 9, el registro en la hoja de enfermería. Y número 10, el seguimiento. Catéter periférico corto. ¿A quiénes está indicado este catéter? A pacientes que requieran terapia de infusión menor a 7 días, restablecimiento y conservación del equilibrio hidroelectrolítico, administración de componentes sanguíneos y administración de medicamentos. El equipo y material: se requiere una mesa Pasteur, solución a infundir, equipo de infusión, catéter periférico corto, guantes estériles, gasas estériles, antiséptico, alcohol al 70%, yodopoidona al 0.5% y al 10%, gluconato de clorexidina al 2%, torniquete, apósito transparente. Desinfectar el área donde se preparará el material. Llevar a cabo la higiene de manos. Seleccionar el sitio anatómico de la instalación, iniciando por las venas de las manos de distal a proximal. La colocación del torniquete se realizará a unos 10 o 15 centímetros por encima del sitio de punción. Colocación de guantes estériles para la realización de la asepsia del centro a la periferia. Realizar en 2 tiempos y dejar secar por sí solo.
No palpar el sitio de punción posteriormente a la aplicación del antiséptico. Realizar la punción en un ángulo de 30 a 15 centímetros sobre el sitio aséptico. Inserción del catéter con el bisel hacia arriba. Hacer presión en la parte superior de la vena canalizada y extraer la guía metálica para evitar la salida de la sangre. Conectar el equipo de infusión para posteriormente abrir la llave de paso y dejarla a flujo indicado. Aplicar el apósito en toda su extensión. La zona de la punción debe de quedar visible. Colocar una etiqueta con fecha de instalación, calibre del catéter, iniciales o nombre de la enfermera o primer apellido, sin obstruir la visibilidad del sitio de inserción. Los objetivos son mantener el catéter permeable, prevención de infecciones del torrente sanguíneo, realización de higiene de manos, valorar constantemente las condiciones del sitio de la inserción del catéter mediante la palpación y la visualización, mantener circuito cerrado con un conector libre de agujas entre el dispositivo e infusiones, lavar el catéter antes y después de administrar los medicamentos para la prevención de algunas incompatibilidades o obstrucción, utilizando la técnica de SAS o SASH. Para el cambio de apósito de la fijación del catéter, realizar asepsia del sitio de la punción con antiséptico. Retirar el catéter venoso periférico corto antes de cualquier complicación como flebitis, infiltración o extravasación. Método SAS. Retirar el tapón del conector libre de agujas, enjuagar con 5 centímetros de solución salina al 0.9%. Administración del medicamento corroborando los correctos. Desconecte la jeringa o el equipo de medicamento. Enjuagar con 5 mililitros de solución salina al 0.9%. Para el retiro del catéter periférico corto, tenemos que realizar higiene de manos, preparación del material necesario, suspender el paso del flujo de la infusión, colocarse los guantes, retirar el apósito estirando suavemente la película sobre de sí misma, no utilizar alcohol para removerlo, observar la zona para ver si existen datos de infección, limpiar el sitio de punción con movimientos circulares del centro a la periferia, retirar el catéter y hacer presión sobre el sitio de 3 a 5 minutos, verificar que haya hemostasia en el sitio de inserción y colocar un apósito estéril, realizar nuevamente higiene de manos. Acciones generales. Este paquete también debe de incluir políticas de vigilancia y prevención de IAS, precauciones basadas en la transmisión, programas de manejo del RPBI, programa de bioseguridad para los trabajadores del hospital y programa de uso racional de antimicrobianos. El programa de higiene de manos, este programa es un elemento central de cualquier paquete de prevención de IAS. Se deberá mantener actualizado el programa integral de higiene de manos que incluye infraestructura, insumos de calidad adecuada, capacitación, difusión, evaluación y retroalimentación. Este programa de higiene de manos no descansa, siempre se mantiene activo. Otras políticas con las que debemos de contar son políticas del uso de antisépticos. Los antisépticos recomendados para la asepsia de la piel son alcohol al 70%, iodopoidona al 10%, gluconato de clorexidina al 2%, simple o con alcohol. Políticas para el uso de desinfectantes y proceso de esterilización de material y equipo. Fomentar la actualización sobre procedimientos técnicos para la desinfección y esterilización de material y equipo. Esto nos va a servir siempre para poder corroborar y garantizar que estamos realizando unos procesos apegados a la norma. Acciones específicas. Los catéteres venosos centrales, los CVC, son dispositivos invasivos que permiten el acceso al torrente sanguíneo en uno de los grandes vasos. Estos dispositivos son frecuentemente utilizados para la administración de medicamentos, nutrición parenteral, monitorización de hemodinámica
hemodiálisis o bien con algún otro fin de diagnóstico o terapéutico. La indicación para la instalación de un CBC se establece cuando las venas periféricas son inaccesibles para la administración de medicamentos vasoactivos, para la aplicación de soluciones hipertónicas, o si la administración de medicamento es incompatible por medio de una vía periférica. Si es urgente hacer hemodiálisis o hemofiltración, o para realizar el chequeo hemodinámico. Dentro de los elementos del paquete de prevención de infecciones del torrente sanguíneo, que generalmente se incluyen en la literatura para esta etapa, destacan: número 1, higiene de manos del personal previo a la inserción. Número 2, uso de técnica de barrera máxima. Número 3, el uso de antisépticos correctos. Número 4, selección del sitio de inserción. Número 5, personal capacitado o certificado en los accesos vasculares. Mantenimiento del CBC. Revisión cotidiana para verificar el estado del catéter. Retiro de las vías innecesarias. Higiene de manos y desinfección de los puertos de inyección. Realizar con técnica aséptica el cambio de los puertos de conexión. Realizar cambio del sistema de infusión según el protocolo de cada institución. Realizar la antisepsia del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Limpieza con clorexidina más apósito semipermeable. El apósito semipermeable puede ser utilizado hasta por 7 días si se cuenta con almohadilla de clorexidina al 5%. Dependerá del estado en el que se encuentre. Evaluar diariamente el sitio de inserción, comprobando los puntos de fijación y el nivel del catéter si se visualiza. Solo se podrá espaciar la limpieza del catéter si se cuenta con estos dos elementos. Solo en caso de que sea un catéter de inserción femoral, se realizará limpieza diariamente. Registrar en la hoja de enfermería la limpieza realizada. Indicaciones del retiro del catéter venoso central. Apenas se dé la indicación para su desuso, hay que retirarlo. O cuando tengamos evidencia clínica o confirmatoria bacteriológica. O cuando estemos frente a una sospecha de infección de catéter, se debe solicitar un diagnóstico bacteriológico y cultivo de la punta. Cuando sospechemos de alguna obstrucción del catéter o cuando tengamos evidencia de desplazamiento. Medidas efectivas para evitar la bacteremia. Evitar el acceso femoral. Maximizar la barrera. Evitar falta de personal. Apósito estéril en el sitio de inserción. Técnica séptica. Pincelar, de preferencia con clorexidina. Cambios de los circuitos cada 72 horas. Evitar el uso de viales multidosis. Utilizar antisépticos monodosis. Infecciones relacionadas a las líneas vasculares. Infecciones en el sitio de inserción. Bacteremia. Tromboflebitis séptica. Endocarditis. Otras infecciones a distancias son abscesos pulmonar, absceso cerebral o osteomielitis. El manejo de las líneas intravasculares. Cubierta de los catéteres. Usar gas estéril o apósito semipermeable estéril para contemplar el sitio de inserción del catéter. Si el paciente está diaforético, si el sitio sangra o si tiene secreción, usar gasa hasta su resolución. Reemplazar el apósito del catéter si se humedece o si éste pierde su integridad. Evitar sumergir el catéter o el sitio del catéter en agua para evitar las infecciones. Se recomienda baño en seco. Las conclusiones son: reducir el porcentaje de infecciones al torrente sanguíneo, apego a la norma 022 del 2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión, manejo del manual estandarizado de enfermería a la persona con terapia de infusión intravascular en México, implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de salud y, sobre todo, una capacitación continua de todo el personal de salud. Gracias.